asesora lingüística, periodista, pero sobre todo sabe muchísimo del tema y habla como nadie de este. Está Paulina Chavira con nosotros esta mañana y se lo agradecemos mucho. Pau, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Daniel, Enrique, ¿cómo les va? Hola, Bien, buen día. Gracias, Pau. Pues bueno, sí o no al compañere, al amigue, a la después de unas palabras y sobre todo también al decir, por ejemplo, los maestros y las maestras, los médicos y las médicas, todo este tema que genera polémica. Pues justamente genera polémica, Daniel, yo creo porque tenemos una costumbre muy baja, digamos, de hacer este tipo de diferencias, porque bien, como ahora ponían en el video de Mario Vargas Llosa, pues sí, lo que se nos ha enseñado durante siglos es que el masculino genérico es realmente el que incluye a todas las personas. ¿Qué sucede? Que pues sí, para muchas personas durante mucho tiempo, incluso en este momento, sigue siendo así, pero hay muchas otras personas que no lo ven de esa manera. Y creo que una de las cosas que a veces se nos olvida y que es la que tendríamos que estar recordando todo el tiempo es que la lengua está viva, está cambiando y que quien la define son las personas que la hablan, perdón. O sea, en realidad sí, obviamente tenemos academias, específicamente la Real Academia Española, que es la que tiene, digamos, como que un papel preponderante, ¿no? Pero existen otras academias, está la Academia Mexicana de la Lengua incluso y de todos los países en los que se habla español. Pero bueno, digamos que todo el mundo toma como referencia la Real Academia Española, porque sí creo que es la que ha sido, digamos, como más vocal y más expresiva al respecto. Y entonces, pues para la Real Academia Española no hay necesidad, ¿no? Porque en su mundo en el que quizá no existen personas no binarias o quizá no existen personas que ya no sienten que el masculino genérico las identifica, pues les parece que es innecesario, que lo que existe hoy pues es más que suficiente. Sí creo que la lengua cambia, que la lengua sirve y el lenguaje nos sirve para expresar la realidad. Y hay realidades que pues necesitan ser nombradas. En este caso, el de una persona no binaria que no se identifica ni con el género masculino ni con el género femenino y por lo tanto necesitamos una alternativa. Cuesta mucho trabajo, sí, porque es algo que no nos han enseñado, ¿no? Creo que y a mucha gente le gusta quizá exponerse mucho y exaltarse mucho con este tema, porque, por ejemplo, pues tiene que ver con el género, con el sexo, con una relación de poder, ¿no? Pero, por ejemplo, les recuerdo nada más cuando se decidió quitar la tilde a solo. No nos gustan los cambios. No es algo que nos parezca que esté bien, porque es algo que ya aprendimos, que siempre ha sido así y como que creemos que no tiene por qué ser cambiado. Paulina, y a veces sí tendría que ser cambiado. Perdón, ¿qué tiene que ocurrir en términos sociales para que un idiolecto, un sociolecto influya de tal forma en esta lengua viva que se pueda cambiar? Veo, por ejemplo, la influencia que tienen los términos tecnológicos en inglés, que se han incorporado por una necesidad. Pero esto que tiene estas características sociales, ¿cómo tiene que llegar de forma masiva para que se pueda realmente cambiar la forma en la que hablamos? Pues como está sucediendo ahora, Enrique, precisamente a partir de diferentes generaciones, especialmente creo que las generaciones jóvenes son quienes están impulsando este cambio. ¿Por qué? Porque sí, cada vez hay una concepción pues muchísimo más amplia, diferente y versátil de lo que es el género, ¿no? Si pensamos solamente en sexo como características físicas, pues tenemos una cuestión muy binaria, ¿no? Y en el caso del género, que lo pensamos más bien como un concepto, pues hay todo un espectro en el que de verdad el masculino y femenino, digamos que se queda muy corto. Entonces, sí hay, sobre todo, por ejemplo, los movimientos en las universidades, como el del video que también ustedes acaban de pasar, sobre todo, específicamente en universidades, pienso también en el caso de Argentina, que es uno de los países en donde más se utiliza la en este caso, y allá es donde se conoce como lenguaje inclusivo, y así es como nos llega aquí a México, pues es precisamente en estos espacios donde están pues personas que se están cuestionando realmente lo que ha sido, lo que se ha considerado que es y debe ser la norma, ¿no? O sea, entonces creo que es ahí, y a partir de que se empieza a usar, lo dijo incluso Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, al final, a partir del uso de los hablantes, que es lo que les digo que a veces se nos olvida, es que se define la lengua, ¿no? Entonces, mientras más se empiece a usar, más se empieza a asentar, y también eso lleva a que se empiecen a considerar estas modificaciones en las normas. Yo creo, honestamente, que
no nos va a tocar verlo, ¿no? O sea, creo que todavía faltan años para que se pueda sentar, si es que llega a sentarse. Pero, por ejemplo, el uso de la E está propuesto desde 1976, o sea, tampoco crean que es una cosa muy reciente. Álvaro García Meseguer en España decía que el español era una lengua muy sexista, muy binaria, y que se debería de recurrir a diferentes usos, precisamente el de la E, como para hablar, por ejemplo, de un grupo mixto, ¿no? Que era lo que le decía Jorge Ramos a Mario Vargas Llosa. Si tengo un grupo donde hay mujeres, hay hombres, hay personas no binarias, ¿por qué tengo que usar el masculino? En especial si, por ejemplo, hay más mujeres, ¿no? O si hay más personas no binarias, pues en ese caso podría utilizar la E. Esto desde 1976 se viene discutiendo. Obviamente tiene mucha resistencia. Obviamente hay muchas personas que lo ridiculizan, que les parece que no es necesario, pero pues claro que no es necesario si no tienen a nadie, ¿no? Claro. Si en su realidad no existe alguien así. O sea, alguien que diga yo no me identifico con este género o con el otro. Tú, Pau, le pones palomita a la E para finalizar algunas palabras y le pones palomita al referirte a los maestros y las maestras, cuando hay un grupo de personas conformado por hombres y mujeres que se dedican a lo mismo en este caso. Pues mira, yo sí le pongo palomita al uso de la E. ¿Por qué? Porque la lengua está cambiando, punto. O sea, yo por más que dijera, ay, no, esto no se puede, no lo hagan, se está usando. O sea, entonces es como un poco ilógico, es querer detener un movimiento que sucede pues con un dedo. Pues eso no se puede hacer. Creo que en lugar de decir no lo hagamos, más bien tratemos de entender, no es una obligación, eso es bien importante, ¿no? O sea, no es que se esté obligando a la gente a utilizar la E. Simplemente, y creo que en el caso del video que veíamos, si una persona se identifica como una persona no binaria, sí creo que tiene que haber un respeto en cuanto a que no le gusta que se refieran con pronombres, adjetivos, artículos en masculino o en femenino. Entonces creo que esa sería la única condición, pero no es que, no, pues a fuerza, ahora todo el mundo utilice el lenguaje inclusivo o utilice la E. Sobre el desdoblamiento, que es esto de usar los maestros y las maestras, a mí personalmente no me gusta, pero es totalmente válido. O sea, incluso digamos como que en las obras que son más conservadoras, ¿no? Que en este caso sería la gramática de la lengua española, editada por la Asociación de Academias de la Lengua Española, se incluye esta posibilidad para mencionar a un grupo, digamos, conformado por diferentes personas que, ojo, se identifican solamente con el género masculino y con el género femenino. ¿Qué llega a pasar? Que a mí me parece muy cansado. Entonces yo prefiero pensar en otras alternativas. En este caso, o sea, te diría el personal docente. Y me parece que es muchísimo más igualitario, ¿no? Que decir los maestros y las maestras. Y que es igual que llegar a ser menos cansado. Porque en teoría, si usamos los maestros y las maestras, tendríamos que usar maestres. En todos los casos tendríamos que concordar. Maestras, también, en este maestros, caso, maestras. hay un maestre que se identifica como una persona de género, maestre que se identifique como persona de género no binario, se tendría que utilizar así. Bueno, Pau, pues muchas gracias. Es delicioso siempre hablar contigo de estos temas. Gracias. A ustedes, un gustazo y un abrazo muy grande. Y sí.